Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de su espacio curricular Ciencias Sociales. Les saluda su maestra Andrea Torres del Instituto Técnico Alejandro Flores de la ciudad del Paraíso, El Paraíso. Espero que estén muy bien, tomando en cuenta todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartir alguna información y poder explicarles acerca de un tema muy importante como lo es la deuda externa e interna de Honduras. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Expectativa de logro. Conoce la situación económica nacional y los elementos que conlleva. ¿Sabías que Honduras es considerado un país en vías de desarrollo en el contexto internacional? Por esta razón recibe apoyo de organizaciones de financiamiento internacional. Antes de hablar un poco acerca de la deuda externa e interna de Honduras, vamos a conceptualizar algunos términos de suma importancia. Deuda. Una deuda es una obligación que una persona o entidad tiene que reintegrar o satisfacer. Por lo general, se refiere a una obligación económica que se paga con dinero. Deuda externa. Es la suma de todas las deudas de un país con entidades extranjeras. En este sentido, la deuda externa incluye el crédito otorgado por agentes financieros extranjeros al Estado, deuda pública, y a particulares, deuda privada. Los acreedores en el extranjero, en tanto, pueden ser bancos, gobiernos de otros países u organismos internacionales que entregan financiamiento como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. Deuda interna. Se refiere a la porción de la deuda pública de una nación cuyos acreedores son ciudadanos de esa misma nación. La deuda interna hace referencia a la deuda pública. Cuando hablamos de deuda interna, estamos haciendo alusión a la parte de la deuda pública emitida por el Estado en la que el acreedor es un ciudadano del territorio. La deuda interna se compone en general de obligaciones, de bonos y de letras cuya posesión es de los ciudadanos o empresa de un país. Programas de ajuste estructural. Es la condición impuesta por el Fondo Monetario Internacional y o el Banco Mundial a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar un grave problema de pagos internacionales. Se trata de una receta única y de pretendida validez universal que se aplica con independencia de la situación particular de cada país. Condonación de deuda, llamada remisión, es un modo de extinguir las obligaciones mediante la que se perdona o se exonera a una persona del cumplimiento de una obligación económica, es decir, que el deudor queda liberado de la deuda en virtud de la remisión. Alivio de servicios de la deuda. Consiste en permitir que los trabajadores que tengan un alto endeudamiento puedan consolidar sus deudas y pagar por medio de deducción de planilla las cuotas correspondientes. Es importante mencionar que en Honduras existe una ley de alivio de deudas. A continuación se presentan los países de América Latina mayormente endeudados. De acuerdo con el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la deuda pública que acumulan los países de la región pasó de representar el 39,4% en 2017 al 42,3% en 2018 del Producto Interno Bruto. Podemos ver que la lista la encabeza Argentina, seguida de Brasil, Costa Rica, Uruguay y El Salvador, que son los 5 países más endeudados de la región. La deuda externa e interna en Honduras. La deuda externa en Honduras tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando el gobierno en curso contrajo deudas con el Reino Unido y Francia con el fin de realizar la construcción del ferrocarril interoceánico, proyecto que nunca se realizó y que tuvo que pagarse a los países que hicieron el préstamo. Cuando el huracán Mitch incrementó la deuda a $240.3 millones.
pero hasta noviembre de 2017 el saldo de la deuda externa era de 8.455.1 millones de dólares. En conclusión, cuando hablamos de deuda interna y deuda externa, estamos hablando de los dos tipos de deuda que pueden encontrarse cuando hacemos referencia al acreedor. En este sentido, ambos conceptos se encuentran en contraposición, lo que indica que son dos conceptos relacionados, pero que reflejan precisamente lo contrario. Ambos conceptos hacen referencia a la deuda pública, pero el ser interna o externa los diferencia en relación al acreedor. Queremos que continúen desarrollando su capacidad desde casa, por lo que les invito a que investiguen cuál es la deuda externa e interna que tiene Honduras en la actualidad. No me queda más que agradecer por su atención. Recuerden que los queremos estudiando en casa. Será hasta la próxima.